Bueno, vamos a continuar con la última de las conferencias para llegar a Teodosio y ese momento en el que el imperio, por diferentes motivos, ya no se puede mantener en una unidad. Va a haber varios intentos de división hasta que definitivamente se acabe partiendo y, como todos saben, la consecuencia es la desaparición del imperio en Occidente y la pervivencia durante 1000 años más el imperio en Oriente, con capital ya en Constantinopla. Para hablar de Teodosio, que es el último de los personajes elegidos, hablé con un compañero de departamento, con Miguel Ángel Novillo, al que ya todos conocen. Él lleva ya 6 años con nosotros. Cinco. Pero tiene un largo recorrido en el departamento. Él es joven y va a estar muchos años más y también organiza cursos en Denia. Tenemos uno la semana que viene. Y él es especialista. Cuando os decía ayer que somos pocos los que nos dedicamos a monarquía o república, escasos dentro del departamento. Algún loco que se dedica también a imperio y luego una masa de compañeros que se dedican a temas posteriores a Bajo Imperio o incluso van un poquito más allá, ¿no? Bueno, pues Miguel Ángel afortunadamente es de esos que me acompañan en mi pasión por la República Romana, a pesar de que, igual que yo ayer, él se sale de su área de confort y nos va a hablar de Teodosio. Él tiene numerosas publicaciones, biografías de vida cotidiana en Roma, de Julio César, numerosos artículos, numerosas estancias en congresos y ponencias en congresos. Ahora estamos pendientes de que salga un libro de un congresillo que organizamos el año pasado, entre él y yo. Entonces, bueno, es uno de esos profesores un poco atrapados por la investigación del mundo romano. Les dejo con él que nos hable de Teodosio y que nos hable de esa división del Imperio Romano que va a poner punto final a este ciclo de conferencias. Miguel Ángel, para ti. Pues muchas gracias, buenos días. Gracias, Javier, por una breve exposición del Cursus Honorum. Quisiera agradecer, lo primero de todo, a los organizadores, tanto a Javier Cabrero como a Marigel Castellanos, por confiar un año más en mí y darme la oportunidad de exponerles un año más la vida y obra de un personaje que se sale de mi zona de confort, pero que sí que, pues bueno, he investigado con ganas y con cariño y espero que, pues bueno, cumpla al menos las expectativas y al menos les abra el apetito por conocer un poquito más sobre Teodosio y la época. Y quisiera dar las gracias también al Centro Asociado de la UNED en Valencia por la organización y al MAN por acogernos. Yo voy a tratar de ser breve, de ser conciso, para ganar un poquito de tiempo de cara a la ronda de preguntas, al intercambio de reflexiones. Y hablar sobre la vida y obra de Teodosio nos llevaría más de una hora, es decir, podemos dedicarle, pues igual que podríamos dedicarle un congreso a Marco Aurelio, a Constantino o a Adriano, pues igualmente le podríamos dedicar otro congreso a Teodosio. Por eso, como digo, yo simplemente les voy a dar una primera aproximación, incidiendo, eso sí, en los episodios o en los hitos que pues, a priori parecen los más relevantes, los más significativos. Lo primero de todo, y sí que me gustaría que tuvieran esa impresión, es que Teodosio no dejó de ser sino
la última figura, es decir, la última figura de la estabilidad del Imperio Romano. Vamos a dar un pequeño saltito de donde lo hemos dejado con Víctor, Constantino, y como digo, pues vamos a viajar a finales del siglo IV. Como decía, y sobre todo por tener un contexto general de dónde nos encontramos a finales de ese siglo IV, hay que tener presente que a finales de este siglo, a finales del siglo IV, el Imperio Romano va a sufrir una serie de invasiones y guerras internas que abrieron las puertas al declive. Es decir, estamos atravesando ya una etapa de ocaso bastante acusada. En ese contexto, como les decía, apareció la última figura de estabilidad del Imperio Romano, Teodosio I, que gracias a sus facultades fue capaz de reunificar el imperio bajo su poder. Es algo sobre lo que hablaremos, le dedicaremos también algunas diapositivas, la historiografía del siglo XIX, del siglo XX, más la historiografía occidental que la puramente española. Lo ha considerado un administrador diligente, muy austero en sus hábitos, bastante misericordioso y sobre todo un cristiano devoto. Por lo que respecta a los orígenes de Teodosio y tampoco sin entrar en suspicacias y sin herir las sensibilidades de nadie, porque sé que en el aforo pues, bueno, hay varios segovianos y yo única y exclusivamente me voy a limitar pues, a exponer las distintas teorías acerca de su nacimiento. Les voy a exponer la teoría más comúnmente aceptada, si bien es cierto que pues bueno, existen dudas en torno a su nacimiento y hay distintas controversias. Hay que tener presente que la historiografía, como les decía, de los siglos XIX y XX ha situado el nacimiento de Flavio Teodosio el Joven el 11 de enero de 347 en la localidad segoviana de Coca, en correspondencia, eso sí, a un texto de Idacio, un autor de comienzos del siglo V, 469, que documenta expresamente este origen hispano del futuro emperador. Tienen aquí la cita: Theodosius natione Hispanus de provincia Galaecia, Civitate Cauca a Gratiano Augustus appelantur. En realidad, la idea de que Teodosio debió de nacer en una ciudad de envergadura contrasta con la realidad de los momentos finales del siglo III y todo el siglo IV. Paralelamente, se encuentra la teoría que, a contracorriente, pretende restablecer la opinión historiográfica de los siglos XVIII y XIX, basada en la crítica filológica. La teoría prevalente habría consistido en la aceptación acrítica de los textos antiguos sin realizar el necesario estudio previo de los códices que han transmitido dichos documentos ni un análisis riguroso de los términos incluidos en ello. En este sentido, dos autores de los que nos ha hablado anteriormente el profesor Víctor Cabañero, ni Idacio, ni Zósimo, serían autores del todo fiables. ¿Por qué digo esto? El primero, por partidismo u oportunismo hispánico, y el segundo, por ser autor de una única fuente y mostrar poco interés por la veracidad de los hechos narrados. Además, se comprueba fácilmente que los códices medievales transmisores de dichos documentos contienen frecuentemente interpolaciones que, en ocasiones, modifican sustancialmente el contenido original del texto, bien completando de manera arbitraria las lagunas existentes, bien cambiando términos o expresiones hasta hacerlos irreconocibles. Tal y como ponen de manifiesto algunos especialistas, entre otros el profesor Gonzalo Bravo o también Lepin,
Que Teodosio fue hispano es indiscutible, o al menos no se ha puesto en duda hasta la fecha. Pero la historiografía moderna y reciente ha puesto en entredicho varias cuestiones. En primer lugar, el lugar exacto y concreto de su nacimiento. Las circunstancias también oscuras que rodearon su rápido ascenso al poder imperial, la composición de la corte de Oriente, la conformación del comúnmente conocido como el clan hispano, el grupo político de apoyo a su política religiosa, la inexplicable actitud también de Teodosio manteniéndose al margen de la política priscilianista, la disputa. Vamos a dedicarle también un apartado especial, la disputa con Ambrosio de Milán, o la beligerancia dialéctica que mantuvo con el Senado romano occidental. Aunque Teodosio llegó al poder tras el desastre romano del ejército imperial de Valente, tengan presente también las fechas, 364-378, frente a los godos en la batalla de Adrianápolis, en agosto de 378, su rápido ascenso al poder imperial, en enero de 379, vamos a incidir después en ello, no puede ser considerado un hecho fortuito. Tras la muerte del emperador Valente el 9 de agosto de 378, la sede de Oriente quedó vacante y Teodosio, de haberla ocupado siguiendo la costumbre de los usurpadores de la época, podría haberse levantado contra el emperador de Occidente. Sea como fuere, Teodosio aceptó el nombramiento cuando se encontraba con sus soldados en Sirmio, en la frontera danubiana, y se trasladó durante algún tiempo a Tesalónica antes de viajar a Constantinopla, donde estableció su corte en Oriente, muy lejos de su, y entre comillas, de su Cauca natal. Y que sepamos, nunca más volvió a Hispania. Por lo que respecta a las fuentes que tratan tanto la figura y obra de Teodosio como toda su época, su contexto, pues como les decía, las fuentes específicas relativas a Hispania son bastante escasas, por no decir prácticamente inexistentes. Si bien existen numerosas referencias sobre aspectos relacionados con la situación hispánica en textos y documentos de la época de enorme utilidad, eso sí, pues, para reconstruir en la medida de lo posible la historia del Bajo Imperio. Tienen aquí una breve relación de autores, documentos que abordan un poquito tanto al personaje como a la época. Por lo que respecta al contexto histórico, en la historiografía reciente de los últimos 20, 30 años, el siglo IV presenta un perfil nuevo, novedoso en muchos aspectos. Como es sabido, y como vimos ayer con la exposición del profesor Jesús Cepeda, como es sabido, el convulso siglo III se cerró con un periodo de recuperación gracias a las medidas administrativas y económicas adoptadas por Diocleciano y los emperadores de la tetrarquía. No obstante, la organización provincial del imperio, que supuso casi la duplicación del número de provincias existentes, estaba prácticamente concluida en torno al año 300. El efecto más notorio de la reforma provincial fue recuperar la estabilidad política del imperio, perdida desde los tiempos de los severos a finales del siglo anterior. Del nuevo sistema fiscal de la iugatio capitatio, de la que nos habló el profesor Cepeda, hay noticias de su implantación desde aproximadamente el año 290, aunque todavía no se había realizado la reforma monetaria ni adoptado medidas drásticas en materia económica. Al año siguiente, los tetrarcas propusieron dos medidas económicas sin precedentes en el mundo romano. La primera fue la revalorización del circulante monetario el 1 de septiembre
de 301, que, como saben, duplicó el valor nominal de las monedas de plata y bronce en circulación. Y la segunda, como vimos ayer, fue la promulgación del Edicto de Precios de 301, que estipuló el precio máximo de los productos en el mercado, de las tarifas por transporte y de los salarios por jornada de trabajo. La administración imperial estaría encabezada por el personal de la corte, formada por los miembros de la familia imperial y un séquito de funcionarios y subalternos que vivían en o en torno al Palacio Imperial, encabezado por el Consistorium, integrado únicamente por los más altos funcionarios de la Cancillería Imperial. En el ámbito provincial, la administración bajo-imperial incluía 3 categorías de funcionarios. De mayor a menor rango serían los prefectos, los vicarios y los gobernadores. Los prefectos del pretorio contaban con jurisdicción regional, mientras que los vicarios y los comités se encargaban del gobierno de una diócesis determinada y los gobernadores administrarían en las provincias correspondientes. Vamos a dar un pequeño salto y nos remontamos al año 367, año en el que Valentiniano había tomado la decisión de elegir a su primogénito Graciano como futuro sucesor en el trono imperial. Años más tarde, a la muerte de Valentiniano en el año 375 en Panonia, en plena campaña contra cuados y sármatas, el ejército acantonado en Panonia proclamó a Augusto en Aquincum al hijo menor, a Valentiniano II, un niño de apenas 4 años, asignándole, eso sí, como tutor a su tío, el emperador Valente, aprovechando la ausencia de Graciano. Lo que parecía a priori un grave problema sucesorio se resolvió como un asunto menor de familia, es decir, se desgajó Iliria de la prefectura de Italia y ese pequeño dominio fue el ámbito imperial de Valentiniano II. Como les digo, un niño sin experiencia, sin capacidad, mientras que el área occidental del imperio quedó, eso sí, bajo la autoridad de Graciano. A comienzos del año 376, el Magister Equitum de Valentiniano, Flavio Teodosio el Viejo, padre de nuestro protagonista, tras su victoria en África contra el usurpador Firmo, fue acusado de traición contra el emperador y, en consecuencia, fue ejecutado en Cartago por decisión de Graciano. Según la opinión más extendida, si tuviéramos que hacer un pacto de mínimos, la noticia de la ejecución habría conmovido de tal modo a su hijo, el futuro emperador Teodosio, que abandonó su mando militar, su cargo militar de Dux Moesiae en tierras danubianas y, tras haber frenado el avance de los alamanes y de los sármatas sobre la frontera, abandonó la milicia y regresó a Hispania. Apartado de la actividad pública, se retiró a vivir en las propiedades familiares no lejos de Cauca. Esta actitud ante la muerte de su padre carecería de interés histórico si no estuviese ligada a otros hechos trascendentales para la comprensión de aquellos años cruciales en la vida política e ideológica del imperio. La muerte del padre, de Flavio Teodosio el Viejo, no pasó desapercibida en los círculos aristocráticos de las provincias occidentales del imperio. Fuera por las sospechas vertidas sobre los incidentes de Cartago, por el descontento de la aristocracia hispánica o simple y llanamente por congraciarse con la familia del Magister Equitum, recientemente ejecutado, lo cierto es que Graciano, en el año 378, reclamó la presencia de Flavio Teodosio el Joven para enviarlo como Magister Militum al frente danubiano. Por otro lado, otro hecho relevante, significativo, es la coyuntura política del momento. Una vez más, los acontecimientos se precipitaron, sobre todo en la región oriental del imperio, donde grupos de godos habían logrado atravesar el limes danubiano
y demandaban tierras avanzando hacia el sur y amenazando con tomar Constantinopla, la capital oriental del imperio. Muerto el emperador Valente, Graciano se percató, como les decía, de la necesidad imperante de reforzar militarmente la región oriental. Por ello, tras una sonada victoria contra los sármatas, nombraría a Flavio Teodosio el Joven emperador en Oriente el 19 de enero de 379, cuando el noble hispano se encontraba, como les decía, todavía en Sirmium con sus soldados, aunque no llegaría a Constantinopla hasta el año siguiente. Teodosio establecería allí su sede, si bien tuvo que regresar a Italia. Es probable que la decisión de Graciano se viera condicionada por la presión de algunos círculos políticos occidentales sobre el emperador. Cuando en el año 379 Graciano decidió proclamar Augusto a Teodosio, existía ya en Hispania un sólido grupo de apoyo al nuevo valedor, pero también un fuerte arraigo de las comunidades cristianas ortodoxas, o entiéndase nicenas, a las que defendería a ultranza el nuevo emperador como paradigma del príncipe cristiano. No hay que olvidar tampoco el hecho de que el obispo de Roma en aquel momento era un religioso hispano, es decir, el Papa Dámaso. En lo sucesivo, la figura de Teodosio destacaría por la enorme trascendencia histórica de sus decisiones. La confirmación del catolicismo como religión oficial del Estado y la división política del imperio. Con el nombramiento de Teodosio, el imperio quedaba repartido en términos casi idénticos a los decididos por Valentiniano. Es decir, Graciano debía gobernar el área occidental del imperio y Teodosio el área oriental, quedando solo una pequeña parte encomendada a Valentiniano II, es decir, esa parte desgajada de Italia, el Ilírico. Además, tras el reparto del imperio, se seguía respetando el principio de colaboracionismo entre los emperadores. En su nuevo puesto, Teodosio reorganizaría las operaciones de la zona estableciendo su base en Tesalónica, mientras Macedonia y Dacia pasaban a las manos, como digo, del joven Valentiniano II. Graciano se alejaría de manera progresiva de la neutralidad defendida por su progenitor en materia religiosa y se comprometió en la defensa del cristianismo, por lo que el 3 de agosto de 379 publicó un edicto por el que condenaba las doctrinas heréticas y solo se permitiría la Iglesia católica. Como hemos señalado anteriormente, Teodosio nació en el año 347, teóricamente, y es insisto, la teoría más comúnmente aceptada en la localidad segoviana de Coca, pero como digo, genera muchas controversias. Como hijo de Flavio Teodosio el Viejo, se formaría militarmente junto a este en Britania, donde lograría ser nombrado Dux Moesiae a los 27 años y es en este lapso de tiempo, en su juventud, donde adquiere una gran experiencia militar. Ayer vimos, por ejemplo, el caso de Diocleciano, que era un hombre con una experiencia militar encomiable, pero no era muy ducho en materia administrativa, es decir, se rodea de todo un comité de expertos para la administración. En el caso de Teodosio vamos a ver que efectivamente es un militar, es una persona con una experiencia militar encomiable, pero también es un buen gestor. Los godos y sus aliados absorberían en primera instancia la atención de Teodosio.
La crisis gótica fue tan profunda que Graciano renunciaría al control de las provincias ilirias para retirarse a Treveris, en la Galia, para dejar que Teodosio actuara libremente. Una gran debilidad en la posición romana tras la derrota de Adrianápolis fue el reclutamiento de los bárbaros para luchar contra otros bárbaros. Es decir, entramos ya aquí en una paradoja muy significativa. Para reconstruir el ejército romano de Oriente, Teodosio necesitaba encontrar soldados capacitados y así se volvió hacia los hombres más cualificados a los que podía recurrir. Es decir, estos serían los bárbaros recientemente establecidos en el imperio, lo que causaría muchas dificultades en la batalla contra los bárbaros, pues los combatientes recientemente reclutados tenían poca, por no decir ninguna, lealtad hacia Teodosio. La política de acercamiento a los godos practicada por Teodosio le llevó a firmar un pacto el 3 de octubre de 382 por el que permitía su establecimiento en territorio romano como nación independiente y exenta de tributos a cambio de aportar tropas al ejército, lo que representaría un síntoma de evidente debilidad política. En este sentido, los godos firmarían un tratado, un foedus, un pacto con Roma, pasando así a permanecer asentados en el territorio romano comprendido entre los Balcanes y el Danubio, eso sí, con una gran autonomía. En las eficaces operaciones de represión, el ejército romano tuvo ocasión de valorar la destreza del general Magno Máximo, a quien sus tropas lo proclamarían emperador en el año 383. Magno Máximo era también originario de Hispania, nació a mediados del siglo IV y, curiosamente, se había formado también militarmente junto a Flavio Teodosio el Viejo, con quien participó en las campañas de Britania y África. Sus buenas actuaciones y dotes de mando le permitieron que Graciano lo nombrase comes de Britania. El nuevo usurpador se trasladó a la Galia para asumir contra los bárbaros la defensa de la romanidad y reunir la ayuda del ejército del Rin. Por su parte, Graciano, abandonado por sus tropas, fue detenido y asesinado en Lugdunum, actual Lyon. A partir de ese momento, Magno Máximo se convertiría en el emperador, y entre comillas, de Occidente ante la incapacidad de Valentiniano II y sobre todo la pasividad o negligencia de Flavio Teodosio el Joven. Un año significativo es el año 384, en el que se llegó a un pacto por el que Magno Máximo era reconocido emperador con autoridad sobre Britania, Galia e Hispania, lo que ponía en peligro la integridad, el bienestar del imperio. En este sentido, juega un papel fundamental una mujer, Justina, la madre de Valentiniano II, que logró para su hijo el gobierno de la prefectura que incluía Italia, Iliria y África, mientras que Teodosio conservaría la parte más extensa constituida por el área oriental del imperio. De este modo, por la vía de los pronunciamientos, el imperio contó a la vez con 3 emperadores. Sin embargo, se trataba de un pacto demasiado frágil, pues Magno Máximo ansiaba unir todo el occidente bajo su autoridad y Teodosio tampoco había renunciado a sumar a su poder la prefectura concedida a Valentiniano II. Es decir, en este momento chocaron 2 egos muy fuertes. En el año 386, Teodosio firmó un tratado con el imperio sasánida que dividió el largamente disputado reino de Armenia y aseguró una paz duradera entre las 2 potencias. Con todo, la aparente calma de Magno Máximo
no duraría demasiado, pues llevó a la práctica sus aspiraciones a convertirse en dueño y señor de todo el Occidente en 387 con la invasión de Italia y el control de la prefectura de Valentiniano II, quien con su madre había marchado a Tesalónica para buscar la protección de Teodosio. La intervención de Magno Máximo tampoco fue del agrado de Teodosio, al haberse roto, al haberse fraccionado las ventajosas condiciones de desequilibrio político. Además, por medio había otra mujer, Gala, la hermana de Valentiniano II, de la que Teodosio quedó prendado. Justina permitió a Teodosio el matrimonio con Gala, eso sí, siempre poniendo una condición, la condición de que se comprometiera a destruir a Magno Máximo, realidad que se cumplió, se hizo realidad el 28 de agosto de 388, cuando las tropas teodosianas vencieron y dieron muerte a Magno Máximo en Poetovio. No obstante, surgieron de nuevo problemas cuando el 15 de mayo del año 392 Valentiniano II fue encontrado ahorcado en su residencia de Vienne. El Magister Militum y tutor de Valentiniano II, Arbogasto, lo atribuyó a un suicidio. Arbogasto y Valentiniano II se habían disputado, y esto hay que tenerlo presente, frecuentemente el gobierno sobre el Imperio Romano de Occidente, y Valentiniano II también se había quejado del control de Arbogasto sobre él a Teodosio. Así que cuando la noticia de su muerte llegó a Constantinopla, Teodosio creyó, o al menos tuvo la sospecha, que Arbogasto estaba mintiendo y que había tramado la desaparición de Valentiniano II, es decir, era el directo responsable de la ejecución. Arbogasto eligió a Eugenio, un maestro de retórica, nuevo Augusto de Occidente. Este nuevo hombre fue aceptado en varias provincias rápidamente, pues había ejercido en varias ocasiones altos cargos en la administración. Y no en vano, Eugenio buscó el reconocimiento de Teodosio. Sin embargo, Teodosio en todo momento rechazó la designación de Eugenio como Augusto, concediendo el cargo en 393 a su segundo hijo, Honorio. Esta situación, como era de esperar, acabó desencadenando una nueva guerra en el año 394, de la que saldría nuevamente vencedor Teodosio. El apoyo de Eugenio al paganismo y la represión de Teodosio hacia los cultos paganos era la instrumentalización de un enfrentamiento que las armas debían resolver. Así pues, en 394 las tropas de Teodosio vencieron en la batalla del río Frígido, al norte de Italia, a las tropas de Eugenio, quien junto a su mentor Arbogasto encontraron la muerte. Hay que remarcar que pues, Eugenio en este sentido murió decapitado y muchos de sus seguidores, muchos de sus soldados no encontraron mejor vía de escape que el propio suicidio. Teodosio se convirtió así en el único hombre de Roma concentrando en sus manos el poder sobre Oriente y Occidente. Y en ese momento esa victoria sería interpretada desde entonces como la victoria del cristianismo sobre el paganismo. En realidad, por segunda vez y en apenas 6 años, Teodosio lograba restaurar la paz imperial, siempre amenazada en Occidente, pero ahora ya en beneficio exclusivo de su familia. Y él, como Augustus Senior, gobernó durante algunos meses de nuevo, sobre todo, el imperio. Tras vencer a Eugenio, regresó a Italia y se estableció en la corte de Milán, a donde reclamó la presencia de su hijo Honorio
y su hermanastra Gala, a quienes acompañaron el semibárbaro Estilicón, su esposa Serena y sus hijos. El joven Augusto Honorio sería a partir de ese momento reconocido por el Senado romano, pero no se separaría de su padre en la sede de Milán hasta su muerte el 17 de enero de 395. Como les decía, a partir de ese momento, Teodosio quedaría como el único emperador de todo el imperio. Sin embargo, lo sería por muy poco tiempo, pues como les decía, el 17 de enero de 395 moría repentinamente en Milán y la cuestión sucesoria se resolvió muy fácilmente, siendo el imperio repartido entre sus dos hijos. De un lado, Arcadio, ya un joven de 18 años, y con la ayuda de Rufino se convertía en la máxima autoridad de Oriente, y Honorio, un niño de 10 años, en Occidente, si bien, y no obstante, ambos quedarían bajo la tutela de Estilicón. Años más tarde, y me van a permitir la licencia de que continúe hablando un poco de la estirpe de los descendientes directos de Teodosio. Como les decía, años más tarde, el godo Gainas, que en 394 había participado con Teodosio en la campaña contra Eugenio, protagonizó en el año 400 una nueva rebelión que fue reprimida por federados de los romanos. Al año siguiente, y esto seguro que les suena, Alarico decidió abandonar los Balcanes y dirigir su ejército hacia Italia. Los godos explotaron las tierras limitáneas de esta zona hasta que en el año 401 Alarico decidió mover su ejército hacia Occidente, camino de Italia, reclamando del emperador Honorio similares concesiones que las de sus predecesores, pero ahora en el territorio de las provincias occidentales. Se abría así un nuevo escenario de relaciones romano-germánicas que tendría consecuencias irreversibles para el devenir del imperio. En resumidas cuentas, la figura de Teodosio fue la última que logró mantener bajo una misma mano el imperio romano al completo. Supo actuar con prudencia y aprovechar las situaciones para tornar el destino a su favor. Su administración y gestión de los conflictos concedió en todo momento a Roma su último aliento, ya que tras su muerte, solo Estilicón pareció ser el único capaz de hacerse cargo de todo. En realidad, sus hijos se vieron superados por la situación de las invasiones bárbaras lideradas por Alarico, y Rufino se enfrentó a Estilicón, provocando con ello su propia muerte. Serían a partir de entonces años caóticos en todo el imperio que acabarían, como bien saben, finalmente cayendo en la mano de los bárbaros en el año 476. Siempre que hablamos de Teodosio, en la exposición de antes, el profesor Víctor Camañero nos ha hablado de la figura de Constantino como un propagandista religioso. Hay que tener presente, y de esto también el profesor Víctor Camañero sabe mucho, que podemos identificar a Teodosio como un devoto niceno. ¿Y por qué digo esto? Porque lo tenemos que identificar como un perseguidor a capa y espada del paganismo. Es decir, todo aquello que quedaba fuera del credo niceno, a Teodosio le ponía los pelos de punta y dedica la mayor parte de sus esfuerzos a la persecución de las comunidades paganas. Resulta suficiente
una primera lectura de la obra de Zósimo para comprender hasta qué punto fue horrible el gobierno de Teodosio para las comunidades paganas. En el lado opuesto, el conjunto de obras eclesiásticas muestra a un triunfador por cuyo gran gobierno solo cabe la posibilidad de titularlo como el Grande. Es decir, esa titulatura de El Grande no deja de ser sino producto de esta historiografía, de esta producción literaria cristiana. De hecho, la numismática evidencia la restauración, es decir, su obra religiosa, con el título de Reparatio Saecoli. A pesar de su religiosidad sincera y la influencia de consejeros religiosos en sus leyes, fueron los acontecimientos coyunturales los que iban marcando sus decisiones en materia religiosa. Un acontecimiento que hay que tener presente, como les indicó en la diapositiva, es el 27 de febrero de 380, momento en el que Teodosio, Graciano y Valentiniano II publicaron un edicto para que todos sus súbditos profesaran la fe de los obispos de Roma y Alejandría. El edicto fue principalmente, o ha de ser interpretado como una ofensiva contra las diferentes creencias que habían surgido fuera del credo niceno, fuera del cristianismo niceno, tales como los macedonios, los arreanos, los anomeos y los novacianos. Para Teodosio, todo aquel que no aceptase el credo niceno sería considerado hereje en cuanto que no reconocía la ortodoxia. El 26 de noviembre de 380, 2 días después de haber llegado a Constantinopla, Teodosio expulsó al obispo no niceno, Demófilo de Constantinopla, y nombraría a Melecio patriarca de Antioquía y a Gregorio Nacianceno, uno de los padres capadocios de Antioquía, patriarca de Constantinopla. Teodosio adoptó una política muy cautelosa hacia los cultos tradicionales no cristianos, reiterando las prohibiciones de sus predecesores cristianos sobre el sacrificio de animales, la adivinación y la apostasía, mientras permitía que se realizaran públicamente otras prácticas paganas y que los templos permanecieran abiertos. De hecho, también expresó su apoyo a la preservación de los templos, pero ojo, y esto es importante, no evitó algunos daños causados por los fanáticos. Durante su primera gira oficial por Italia se hizo con el influyente grupo de presión pagano del Senado romano al nombrar a sus principales miembros para importantes puestos administrativos, nombrando entre ellos a Eutolmio, Tatiano y Quinto Aurelio Símaco como cónsules. Hasta el año 380, la política romana no se había mostrado excepcionalmente inclinada hacia la religión cristiana y los representantes de su aparato jerárquico, lo que implicaría la existencia de un ambiente de tolerancia liberal en el seno de la sociedad romana de la época. Es, por tanto, a partir de ese momento cuando la política imperial con relación a la Iglesia daría un giro radical, pasando a emitir edictos. A partir de ese momento, toda una legislación religiosa orientada hacia el favorecimiento del cristianismo y de sus elementos jerárquicos más característicos. Hay que tener presente que Teodosio fue una figura fuertemente influenciada por el obispo de Milán, Ambrosio de Milán, partidario de de una alianza abierta con el poder político que permitiese el fortalecimiento de los vínculos jerárquicos en el interior de la comunidad cristiana. Había aprobado año antes de fallecer, en el año 380, el llamado, como hemos visto, Edicto de Tesalónica, por el que se prohibía toda creencia religiosa que quedaba fuera del cristianismo del credo niceno. Un año después del Edicto de Tesalónica, el Concilio de Aquileia
implantaba definitivamente el credo niceno en Occidente y prohibía categóricamente la versión arriana del cristianismo. Mientras que Teodosio ostentaba el poder, el obispo, como representante del poder divino, buscó en todo momento dictar las normas morales que debía regir la conducta política de un buen gobernante cristiano. El momento de mayor tensión entre Teodosio y Ambrosio, quizá podamos identificar la relación de Teodosio y Ambrosio como una relación de amor-odio, se produjo con la masacre del circo de Tesalónica en 390, en la que, bueno, aquí las cifras varían un poquito, murieron entre 3.000 y 5.000 personas, la mayoría civiles y niños amotinados en defensa de un líder local a manos de la guarnición de la ciudad dirigida por el godo Buterico. Durante su estancia en Italia y probablemente presionado por la intransigencia religiosa de Ambrosio, Teodosio promulgó 3 leyes decisivas contra los paganos. En febrero de 391, la ley dirigida precisamente a Albino, el prefecto de Roma nombrado por él mismo, prohibía los sacrificios paganos, públicos y privados en todo el imperio. Era la primera vez que una norma legal se inmiscuía en los asuntos religiosos del imperio a nivel privado, puesto que los decretos de persecución contra los cristianos iban destinados a reponer la imagen pública del Estado. Además, se prohibió de forma expresa la visita de los templos paganos, lo que hacía inútil el mantenimiento del culto en ellos. Paralelamente, otra ley contra los apóstatas se dirigió a Flaviano, el prefecto del pretorio en Italia, y otra ordenando la destrucción, ya sí, de todos los templos. En noviembre de 392, ya en Constantinopla, Teodosio promulgó la ley definitiva contra el paganismo, prohibiendo los cultos paganos en todo el imperio. Sin embargo, en realidad, el paganismo no desapareció como resultado de estas leyes, pues a partir de entonces las prácticas paganas serían perseguidas de forma similar a como en otro tiempo se habían perseguido y acosado las cristianas. Como les decía, aunque el paganismo no desapareció del imperio ni siquiera tras la legislación represiva de Teodosio, los cultos paganos quedaron reducidos a prácticas más o menos implícitas en algunas élites provinciales, celosas de mantener sus privilegios tradicionales y de defender la tradición romana. Voy a hacer un paréntesis para hablar finalmente de una obra vinculada a Teodosio que creo que conocemos todos y hacer un breve epílogo con los descendientes de Teodosio. Todos tenemos presente que Teodosio, junto con Trajano y Adriano, es el tercer emperador hispano y muy cerquita de Madrid tenemos una villa romana, la villa romana de Carranque, en la que hay un personaje bastante significativo y relevante que es Materno Cinegio. Simplemente 4 pinceladas al respecto porque no quería terminar la exposición sin hablarles de Materno Cinegio, que no deja de ser sino el prototipo, la figura emblema del burócrata oriental, siendo uno de los máximos colaboradores de Teodosio en la corte de Oriente, desempeñando todos los altos cargos de la administración central. Fíjense, jefe de las finanzas en 383, cuestor palatino poco después, prefecto del pretorio de Oriente en 383-384
hasta 388, es decir, ejerció los cargos más altos de la administración. De hecho, fue el encargado de tutelar a Arcadio en Constantinopla, en ausencia de su padre, durante el viaje que el emperador debió realizar a Italia para luchar contra Magno Máximo, entre 387 y 389, que lo mantuvo durante algún tiempo alejado de la corte oriental. Se aproximó a la familia imperial mediante el matrimonio con la hispana Ajantia, residente en Constantinopla y pariente del emperador. Y sería ella, y aquí vienen las controversias en torno a la figura de Materno Cinegio, sería ella, Acantia, quien, muerto Materno Cinegio en 388, ordenaría el traslado de sus restos a Hispania al año siguiente. Claro, siempre que hablamos, como digo, de Teodosio, nos viene a la cabeza una obra que para mí guarda una belleza superba, y es el Misorium de Teodosio. Claro, una obra que ha generado muchísimas controversias. ¿Es o no es? Bueno, yo simplemente me voy a limitar a exponerle las dos teorías acerca de este Misorium. En primer lugar, la interpretación tradicional es la que identifica a la figura central de la escena con Teodosio I, acompañado de otros dos colegas más jóvenes. A su izquierda, su hijo Arcadio, es decir, el Augusto en Oriente, de mayor tamaño, y a su derecha el Augusto Valentiniano II, los tres soberanos legítimos. El que aparezca este último y no Honorio tiene dos explicaciones. Una, que Honorio aún no había sido elevado a Augusto por su padre, lo que proporciona una fecha anterior al año 393, y segundo, que la pieza debió fabricarse durante una estancia de Teodosio en Tesalónica, lo que restringiría la datación de la obra a los años 387-388. Pero esta interpretación ha sido, como digo, recientemente cuestionada, proponiendo una identificación diferente. Basándose en criterios fundamentalmente estilísticos, se ha propuesto que el personaje central no sería Teodosio I, sino su nieto Teodosio II, emperador de Oriente. A su izquierda se había representado a la figura de Honorio, emperador de Occidente, y a su derecha la figura de Valentiniano III, nieto de Teodosio. Y además la figura de un supuesto funcionario recibiendo algo similar a un libro del emperador Constancio III, en el momento de ser coronado emperador de Occidente por Honorio a petición de su esposa Gala Placidia, lo que circunscribiría esta obra a una época más tardía, al año 421. Como digo, no obstante, para todas estas cuestiones debe tenerse en cuenta que el objeto de plata lleva una inscripción grabada, es esta que tienen acá, que hace alusión a la celebración de los Decenalia de un Augusto, un evento que encaja bien con la adaptación propuesta en la primera interpretación, pero que resulta ya un tanto más compleja para la segunda. Yo simplemente les dejo ahí la controversia y el debate en torno a esta pieza. Bien, quisiera terminar la exposición lanzándoles unas pinceladas muy breves sobre qué es lo que ocurre a partir de ese año 395, es decir, cómo quedó el imperio en manos de Arcadio y de Honorio, y lanzarles también unas pinceladas, por muy breves que sean, de una mujer que también marcó un antes y un después en el devenir histórico, que fue Gala Placidia. Simplemente, y por lo que respecta a Arcadio, hemos de tener presente que fue
como digo, hijo de Teodosio y de Flacilia, como podían haber visto en el árbol genealógico que les he proyectado al inicio. Nació en Hispania en torno al año 377, antes de que su padre fuera llamado por Graciano para ser enviado a combatir contra los sármatas en la frontera danubiana. Era hermano de Honorio, del que hablaremos a continuación, y hermanastro de Gala Placidia. Como hemos visto, fue elevado a Augusto por su padre en el año 383, cuando Teodosio tuvo noticia de la usurpación de Magno Máximo y la muerte posterior del emperador Graciano en Lugdunum. Vivió en la corte de Constantinopla, rodeado de familiares y de consejeros, y tras la muerte de Teodosio contrajo matrimonio con Eudoxia, hija de Bauto, un general franco ligado a la corte oriental y al servicio del Imperio romano. Significativo de su reinado, de su gobierno, de su administración, fue que logró disuadir a Estilicón de que interviniera los asuntos orientales en varias ocasiones como preceptor de ambos Augustos, pero tuvo que soportar, eso sí, la presión sobre Constantinopla, primero del godo Gainas y luego del visigodo Alarico. Posteriormente, Alarico supo deshacerse de Gainas y Eutropio logró convencer al rey visigodo de que se asentaran en la tierra del Ilírico oriental. En los últimos años de su vida fue víctima de las denuncias sobre los escándalos de la corte realizados por Juan Crisóstomo, el obispo de Constantinopla, y Arcadio terminaría muriendo en el año 408, por lo que la emperatriz pasaría a ser tutora de su hijo Teodosio II. Por lo que respecta a Honorio, nació en Constantinopla, era también hermanastro de Gala Placidia, con quien compartió su infancia en la corte oriental. Fue elevado a Augusto por su padre en el año 393, con apenas 7 años, y uno de sus mejores consejeros y colaboradores fue Estilicón, que contrajo matrimonio con Serena, sobrina del emperador y también residente en la corte oriental. Con ellos viajó a Italia cuando en 394 fue reclamado desde la corte de Milán por su padre y tras la celebración del triunfo de Teodosio sobre Eugenio fue presentado al Senado de Roma. Su personalidad política estuvo marcada por las continuas negativas a las peticiones de Alarico, que pretendía instalarse con sus soldados y su pueblo en las tierras de Italia, y Honorio no cedería a las pretensiones de Alarico, ni siquiera cuando en uno de los asedios a Roma logró tomar como rehén a su hermanastra y él mismo se vio obligado a huir de Milán y refugiarse en Rávena. Allí, Honorio permaneció a salvo durante algunos años, protegidos por las tropas imperiales al mando de Estilicón, hasta que en el año 408, enfrentado con todos, este sería víctima de un amotinamiento de sus soldados y llevado a Rávena, donde finalmente moriría decapitado. Serena y su hijo Euquerio corrieron la misma suerte, corrieron el mismo destino, y su hija Cermantia, la emperatriz, acabó siendo repudiada por Honorio. Entretanto, los bárbaros rompieron la frontera renana, a la vez que en un pronunciamiento militar en Britania fue proclamado emperador Constantino III, quien fijó su sede en Arelatum en 407. Desde 409, Honorio quedó en manos de su consejero Olimpo y luego de Constancio, y sería este último general quien recuperó a Gala Placidia, como veremos a continuación, ya viuda, eso sí, de Ataulfo, mediante un acuerdo con el rey visigodo Balia en el año 416. Poco después, Constancio se casó con Gala y fue reconocido emperador. Ambos ejercieron una gran influencia sobre Honorio, si bien la muerte de Constancio en el año 421, a pocos meses de su ascenso al poder, rompió los planes a favor de su hijo Valentiniano, el futuro Valentiniano III. Gala y su hijo serían obligados a huir a la corte de Oriente ante las amenazas de Honorio
y a la muerte de este, en el año 423, se produjo la usurpación de Juan, un oficial palatino que había llegado a ser prefecto del pretorio de Italia en 412 y que en ese momento era el jefe de los notarios. Finalmente, y por lo que respecta a Gala Placidia, como vieron, y me van a disculpar que no proyecte de nuevo el árbol genealógico, era hija de Teodosio y de Gala, segunda mujer de Teodosio, y en consecuencia hermanastra de Arcadio y de Honorio, y vivió en la corte de Constantinopla hasta el año 394. A finales del año 409 fue retenida, como les había indicado, como rehén por Alarico, como medida de presión para doblegar las continuas negativas imperiales a sus peticiones, y muerto Alarico en el año 411, su sucesor Ataulfo la convirtió en su esposa en el año 414. Al año siguiente llegó a Hispania, formando parte de la corte visigoda, trasladada eventualmente desde Galia a Hispania, fijando su sede en la Regia Barquino, y allí tuvo un hijo al que puso de nombre Teodosio, quien murió a los pocos meses después de nacer. Muerto Ataulfo en 416, el rey Valia concertó con los romanos la entrega de la viuda a cambio de pretensiones alimentarias para un pueblo, y Gala fue llevada a la corte de Rávena por el patricio Constancio, quien más tarde se casaría con ella alcanzando el poder imperial. A la muerte de Constancio en el año 421, Gala y su hijo Valentiniano fueron exiliados por Honorio, como hemos indicado anteriormente, siendo finalmente acogidos en la corte constantinopolitana junto a su sobrino Teodosio II, pero tras el fallecimiento de Honorio en 423, Valentiniano III sería proclamado emperador en 424-425, a la vez que su madre sería reconocida como emperatriz y tutora del joven emperador aún menor de edad. Gala moriría en el año 450 tras 25 años de control directo sobre el poder del Imperio de Occidente. Bueno, espero haberles ofrecido una panorámica coherente y concisa sobre la figura y obra de Teodosio, sobre sus descendientes directos, y si tienen cualquier duda o reflexión que aportar, pues quedo a su entera disposición. Únicamente me queda darles las gracias por la atención. Bueno, pues Miguel Ángel, gracias. Es un personaje importante, pero bastante árido, pero que no nos podemos olvidar de él por la importancia que tuvo y por la significación de su obra y de su peripecia humana.